¿Ustedes sabían que el libro de Proverbios nos presenta 5 tipos de insensatos? En esta entrega, el hermano José con el profesor Murray nos van a explicar los 5 tipos de insensatos en el libro de Proverbios. La segunda sesión de esta mañana. Por ahí se está grabando también en Zoom y ya pueden ver ahí el PowerPoint. A ver, hermano Esteban, ¿me hace un dedo levantado si se ve la pantalla? Creo que sí. Sí, se ve. Gracias. Muy bien. Entonces, Murray va a continuar presentando esto, los 5 niveles de personas que carecen de sabiduría. ¿Ese sonido de fondo? The background sound. Oh, It's kind of it's very pleasant. sí, es como una prédica. Like a preach. So we have, our topic now is 5 kinds of non-wise people in Proverbs. Nuestro tema de ahora es 5 tipos de personas que carecen de sabiduría en It's Proverbios. kind of 5 levels as well. There are less dangerous fools and very dangerous. Y son como 5 niveles también. Hay el nivel del que es menos necio y después del que es más necio también. So these are the 5 kinds. Así que estos son los 5 tipos. Number 1, the open or inexperienced person. Número 1, la persona que está abierta o inexperta. Number 2, the one lacking sense. Número 2, el falto de juicio. Number 3, the fool. Número 3, el necio. And then 4A and 4B are kind of related to each other. The wise in his own eyes, the one who's right in his own eyes. Y luego el número 4A y 4B están como relacionados. El que es sabio ante sus propios ojos y el que es justo ante sus propios ojos. In other words, the people who think that they are wise and right, but they're not. En otras palabras, personas que creen que son sabios o justos, pero no lo son. And they are more dangerous than the fool, number 3. Y este tipo de personas es más peligrosa que el número 3, el necio. And the most dangerous fool is number 5, the let's, the scoffer or the mocker. Y el tipo de necio más peligroso, podríamos decir, es el número 5, que es la palabra let para insolente o burlón. And we will see why. Y vamos a ver por qué. But before we look at those 5 types, I want to talk about some related terms first. Primero, antes de hablar de estos 5 vocablos, quiero primero referirme a algunos vocablos relacionados. Very quickly, there's the wicked person, Rápidamente está el malvado, and that occurs 77 times in the book of Proverbs, que aparece 77 veces en el libro de Proverbios and many dozens of times in the Psalms. y muchas veces en el libro de los Salmos. So it's almost a synonym of the fool. It's the person who's not chosen the way of God, but to rebel against God. Así que prácticamente es un sinónimo del necio, es la persona que no elige el camino de Dios, sino que se rebela contra él. So it's often used in parallel with the word for fool, someone who's rejected God's ways. Así que muchas veces es usado también en paralelo con necio, una persona que ha rechazado el camino de Dios. And I think you talked about wisdom literature already. So that's Ecclesiastes, Job, Proverbs, and some Psalms as well, such as Psalm 1, Psalm 119. Y yo estuve hablando de la literatura de sabiduría en la presentación del lunes, que incluye los libros de Eclesiastés, Job, algunos salmos también, como el Salmo 1, Salmo 119, 32, etc. So these are the verses in Proverbs. And it is in your guidebook, and go to the last 2 pages, and you'll find these people there in the guidebook. Y estos son los versículos donde aparece esta palabra, este tipo de personas, ¿verdad? El señor malvado. Y si ustedes van a su material, en las 2 últimas páginas van a encontrar una lista de estos mismos versículos. So appendix number 6. El apéndice número 2.
right? It's two and Number 2. Yeah. So these are the archetypes in Proverbs. Así que estos son como arquetipos o modelos que hay en Proverbios. What is an archetype? ¿Qué es un arquetipo? It's a shortcut way of referring to someone. Es una forma corta para referirse a alguien o a algo, But it's not very polite way of referring to them sometimes. pero no es una forma muy elegante de referirnos a ellos muchas veces. If we call someone a fool, Si nosotros llamamos a alguien necio, it's not very nice. no es muy lindo, ¿no? Or an evildoer or a wicked person. O un malhechor o un malvado. But in the book of Proverbs, it's a handy way of using a shortcut. Pero en el libro de Proverbios es como una forma de usar una forma corta para referirse a ellos. So there's the evildoer, there's the schemer, the Entonces, scoundrel, Está el malhechor, el conspirador, el sinvergüenza, keep reading, el perverso, el traicionero, el sanguinario, el violento. and the next page also. Y la siguiente página también el adulador, el señor chisme, el mentiroso, el calumniador, la seductora, el criticón o criticona, el pendenciero, el perverso, el enojón, el perezoso, el codicioso, el avaro, el borracho y el orgulloso. So they want to describe something about these archetypes in order to discourage you from being like that. Así que en Proverbios se quiere describir algunas características de estos arquetipos para que te alejes de este tipo de personas o de ser como este tipo de You personas. really want to avoid getting a label like this, Realmente queremos evitar que se nos llame de esta manera, because once you get this label, it is hard to get rid of. porque una vez que la gente nos llama por este título o por este nombre, Once you Eh, are known as a, sorry, eh, once you're known as a liar or a gossip, then it's hard to get rid of that reputation. cuando la gente nos llama con este título es difícil después deshacernos o sacarnos ese nombre, vamos a decir, o ese apodo, como muchas veces decimos. Si la gente nos llama mentiroso, después es difícil sacarnos esa reputación. So in the Bible, some kinds of fools are more dangerous than others. Así que en la Biblia, algunos tipos de necios son más peligrosos que otros. Read the rest of it. Los burlones son el peor tipo de personas que carecen de sabiduría, porque tienen una influencia mucho más peligrosa sobre los demás. Ellos son los menos predispuestos al cambio positivo, pero iremos del tipo más leve al más dañino, comenzando con el número 1, que es la persona que es más abierta al cambio positivo. Pero el número 1 también es la persona más abierta a la necedad. So this is the Pethi in Hebrew, the open person. Literally, Pethi means an open person. Así que este es lo que la palabra hebrea dice peti, que es una persona abierta, literalmente. And almost all of the occurrences in the Bible are in the book of Y Proverbs. casi todas sus apariciones en la Biblia son en el libro de Proverbios. So he's open to both good and bad influences. He's unable to distinguish between the two. Así que esta persona está abierta a ambas influencias, a la buena influencia y a la mala influencia. Tiene que elegir. So he's undiscerning. Así que es una persona que no tiene discernimiento, But he's also inexperienced. He hasn't learned yet. pero también es una persona sin experiencia. Todavía no ha aprendido. Once after you have touched something hot, you learn not to touch that thing again. Después de que nosotros tocamos algo que está caliente, nosotros aprendemos a no volver a tocarlo. But the Pethi is inexperienced. He hasn't learned yet. Pero el Peti es una persona que todavía no tiene experiencia, todavía no ha aprendido. So he's usually a young person, Así que normalmente es una persona joven and he's often parallel with lacking good sense as well. y también a veces aparece en paralelo con una persona que es falto de juicio o de entendimiento. Part of the meaning is that he's naive and gullible. Y parte del significado es a veces ingenuo o una persona crédula. So he's easily deceived, Así que es muy fácil de influenciar. easily seduced.
Perdón, es muy fácil de engañar, es muy fácil de seducir, but he's not necessarily unintelligent. pero no necesariamente es una persona sin inteligencia. Some English translations use the word simple, but that implies that he's unintelligent. Algunas versiones en inglés y en español utilizan la palabra simple, pero eso como que quiere llevar hacia que es una persona que no tiene inteligencia. Same with the word fool. He's not necessarily unintelligent, Lo mismo con la palabra para necio, no necesariamente es una persona sin inteligencia, but he's chosen the wrong way. Whereas a petty, an open person, the inexperienced person, just hasn't learned yet to discern between wisdom and folly. El necio no es una persona sin inteligencia, pero ha elegido el camino de la necedad. En cambio, el petit, la persona que es abierta, aún no ha elegido completamente, pero está abierto a ambos caminos. So he's still at the crossroads, Así que él todavía está en la intersección de caminos. but left to himself, he would always drift towards folly. Pero si and away from nosotros, wisdom. si nosotros simplemente lo dejamos a su suerte, él poco a poco irá caminando hacia la necedad y se alejará de la sabiduría. So remember on the first day, we talked about two ways, two choices. Así que recuerden en el primer día que hablamos, o recuerdan que en el primer día hablamos sobre dos caminos, dos opciones. We can go one way towards the wise, the righteous, the humble, the hardworking, and so on. Nosotros podemos ir hacia un camino donde está la sabiduría, la justicia, la humildad, el trabajo duro, Or we can go the other way towards the fool, the wicked, the proud. o podemos ir hacia el otro camino donde está el necio, el malvado, el orgulloso, el perezoso, etc. And then right in the middle is the open and experienced person. Y bien en el medio se encuentra la persona abierta o inexperta. So here are some examples from the book of Proverbs. Así que aquí tenemos algunos ejemplos del libro de Proverbios. Remember, this guy is open to good and bad influences. Recuerden que esta persona está abierta a la influencia buena y a la influencia mala. Chapter 7, verse 7, Capítulo we 7, have the versículo 7. inexperienced person. That's the one we're talking about now. Tenemos la persona sin experiencia de la que estamos hablando ahora. And notice that he's parallel with youths, young people. Y vean que está en paralelo con joven y falto de juicio. It's also parallel with the young man who's lacking sense. También está en paralelo acá con el joven que que es falto de juicio. And that will be the second word that we'll look at soon. Y esa es la segunda palabra que vamos a ver enseguida. So we're talking about the inexperienced person, but he's very similar to the person who's lacking sense. Entonces estamos hablando de la persona que no tiene experiencia, de la persona inexperta, pero es muy parecida a la persona falto de juicio. Some contexts of the person lacking sense makes him even more dangerous or worse kind of person than the inexperienced. Algunos contextos de la persona que es falto de juicio muestran algunos contextos que son un poco peligrosos o más peligrosos que de la persona que no tiene experiencia. So he's no longer staying at the crossroads. He has already started to progress down the road of folly. Así que ya no estamos hablando de una persona que está en la intersección de caminos, en medio de los dos caminos, sino estamos hablando de una persona que ya que ya ha avanzado un poco hacia el camino de la necedad. That's number two. Ese es el Number número one, he's 2. still at the crossroads. Pero el número 1 que estamos hablando ahora todavía está en la intersección de caminos. Maybe read that one. Bueno, me puse a ver a los inexpertos y observé entre los jóvenes a un joven falto de juicio. Cruzó la calle, llegó a la esquina y se encaminó hacia la casa de esa mujer. Caía la tarde, llegaba el día a su fin. Avanzaban las sombras de la noche. De pronto, la mujer salió a su encuentro con toda la apariencia de una prostituta y con solapadas intenciones. So he's a target of people who want to deceive or seduce. Así que este tipo de personas es como el objetivo de esas personas que buscan seducir o engañar, Because he's too open in a negative way. porque él está demasiado abierto a una influencia negativa. So, of course, we need to be open to learn new things. That's the positive. Pero, por supuesto, nosotros tenemos que estar abiertos
para aprender buenas cosas. Eso sería positivo. But the Pethi is open to both influences and he can't decide between the two. Pero la persona Petty es una persona que está abierta a ambas influencias y no sabe todavía por cuál decidir. Or he can't discern between the two. No, o no puede discernir entre los dos caminos. So if left to himself, he leans towards foolishness. Así que si se le deja a su suerte, él normalmente es encaminado hacia la necedad, Unless trained. a not to. menos que se le entrene So para he que needs no. the book of Proverbs, he needs the training, he needs the discipline. Así que él necesita el libro de Proverbios, necesita entrenamiento, necesita disciplina. And read this verse. So he's drifting towards that direction. De esa manera, él está siendo llevado hacia esa dirección. ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrándose a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los insolentes, se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? So if left to himself, he's just going to drift in the wrong direction. It's the same slide. Go back. Entonces, si nosotros le dejamos a su suerte, él simplemente va a irse hacia esa dirección, va a desplazarse hacia esa dirección. So he's doing nothing, that's the direction he's going to go in. But if he rows hard, it takes effort to go in the wise direction. Así que si él no hace nada, es como que va a ir siendo llevado hacia ese camino de la necedad. Pero si él aprende a remar, si él aprende a esforzarse y a entrenarse, él puede irse hacia el otro camino. So he is still open to learning wisdom and insight. Así que todavía esta persona está abierta a aprender sabiduría y conocimiento. Chapter 9, verse 4, which we'll have after the break. Capítulo 9, versículo 4, el cual tendremos después del descanso también. He's still at the crossroads. Let him turn in here. Whoever is inexperienced, let him turn this way. Así que él todavía está ahí en la intersección de caminos. Dejen que él venga hacia este camino. And verse 6. Y el versículo 6, dejen sus caminos inexpertos y vivan y anden por el camino de la inteligencia, que es lo que estaba diciendo recién. 21:11. Y el versículo 21:11, cuando se castiga al insolente se vuelve sabio el inexperto. Cuando se instruye al sabio, el inexperto adquiere conocimiento. So notice in that verse that the inexperienced one is able to learn wisdom. He sees the scoffer being punished and he says to himself, I don't want to be punished like that. I'm going to go in the other direction towards being wise. Así que miren que en este versículo el inexperto es el que puede como que adquirir conocimiento y volverse sabio. Él ve que se le castiga al insolente y dice, bueno, yo no quiero terminar así, entonces él aprende sabiduría y puede ir hacia el otro lado. So there's still hope for the inexperienced one. There's very little hope for the fool. Once you go down that wrong direction, you don't have much hope anymore of being corrected. Así que todavía hay esperanza para la persona abierta o inexperta, pero ya no hay esperanza para una persona necia, una persona que ya ha ido demasiado lejos. Si una persona ya se encuentra en ese lugar, es muy difícil o hay muy poca esperanza de que vuelva. So that's why woman wisdom is trying to convince him, turn this way, walk in the way of insight. Así que por eso es que la mujer sabiduría en este pasaje está llamando, ¿verdad?, a los inexpertos, ven hacia este lado, ¿verdad? Ven al conocimiento, But a la then inteligencia. woman folly also targets the inexperienced and says, no, come this way. Pero la mujer necedad, que también aparece en este capítulo, también llama al inexperto y le dice, no, ven hacia este camino. So open to learning wisdom, but also open to going in the direction of folly. Así que es una persona abierta para aprender sabiduría, pero también una persona abierta a ir por el mal camino. And open is the meaning of that word in Hebrew. Y abierto o abierta es justamente el significado de esta palabra en hebreo, peti. Some of the wisdom psalms also have Algunos salmos de sabiduría también tienen talk esta about palabra. this guy. Hablan de esta persona.
So here's some more verses that they're still open to learning prudence, which is a word similar to wisdom. Así que aquí tenemos algunos otros versículos que nos muestran que esta persona aún está dispuesta a aprender prudencia. So this book of Proverbs is able to give prudence to the inexperienced. Así que este libro de Proverbios es para dar prudencia, conocimiento y discreción a este tipo de personas. And to give knowledge and discretion to the young person. Conocimiento y discreción al joven, prudencia al inexperto. And we've had this verse before. Y teníamos este versículo antes. If you strike a scoffer, well, we had a similar verse to this, not the same one. You punish a scoffer or strike him, the inexperienced one will learn prudence. Sí, en realidad es un versículo similar al anterior que vimos. Si golpeas al insolente, el inexperto va a aprender prudencia. Okay, so he's often contrasted with the word prudent in Hebrew. También esta persona es normalmente contrastada con una persona prudente. Prudent, this word can actually be used in a negative sense, like in Genesis 3:1, the snake was shrewd. Esta palabra prudente puede ser también utilizada en una forma negativa, como en Génesis 3:1, la serpiente era astuta. But in the book of Proverbs, it's used in a positive sense. Pero en el libro de Proverbios se usa como en el sentido positivo. Here's another description of the inexperienced one, the open person. He believes everything, but the prudent gives thought to his steps. Así que acá tenemos otra descripción de la persona que es inexperta. El inexperto cree todo lo que le dicen, pero el prudente se fija por dónde anda. And Jose found a good translation here. You want to talk about it? Y hay una versión en español, la Dios habla hoy, que tiende a traducir la palabra inexperto con imprudente, que es justamente lo contrario a prudente. Por ejemplo, este versículo traduce: el imprudente cree todo lo que le dicen, el prudente se fija por dónde anda. Another verse, 3 verses later. Otro versículo, tres versículos después: el inexperto hereda necedad, pero el prudente es coronado con conocimiento. And one more. Y uno más: el prudente ve el peligro y lo evita, pero el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. So if you are struggling to find a word in your language for this open person, maybe you can negate this word for prudence. Así que si están lidiando con traducir esta palabra petit en sus idiomas, capaz una solución puede ser colocar lo contrario a una persona prudente, negando la prudencia, imprudente. Okay, and we just turn to chapter 7 now. Así que vamos a retornar ahora al capítulo 7. And we see that we have the inexperienced person is, we did this before, but just to revise that the inexperienced is parallel to youths, but also to a person who is lacking sense. Así como ya mencionamos antes, estamos volviendo a revisar este capítulo. El inexperto normalmente es comparado con una persona joven, pero también con una persona falto de juicio. So it's that second one that we are going to turn to now. Así que esta es la segunda palabra que veremos ahora. So this is the person lacking sense is literally in Hebrew, lacking heart. Los faltos de juicio, o la persona que tiene falto de entendimiento en hebreo, es literalmente la persona que le falta el corazón o falto de corazón. Why? Because in Hebrew, heart is where your wisdom is found, but it's also where folly is found. ¿Por qué? Porque en hebreo tu corazón es donde se halla la sabiduría, pero también es el lugar donde se halla la necedad. There's a verse that says, folly is bound up or tied up in the heart of a child, but the rod of discipline drives it from him. Hay un versículo que dice que la necedad Folly is bound up, tied up in the heart of a child, but the rod of discipline drives it from him. ¿Alguien puede ayudarme a traducir eso? So anyway, the first line tells us that folly is also found in the heart. Ajá. Bueno, ahí Rachel will translate that. Sí. Ya. ¿Puedes leer? ¿Tienes ahí?
He will read the proverb. It's 22:15. La necedad está ligada en el Ligada. corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces la necedad está ligada al corazón del niño o del joven, pero la vara la alejará de él. De disciplina la alejará de él. So both wisdom and folly are found in the heart. Así que ambos, necedad y sabiduría, se pueden encontrar en el corazón. But the Hebrew idiom lacking heart means lacking wisdom. Pero la frase idiomática falto de corazón en hebreo significa que no tiene sabiduría. It doesn't work in English because lacking heart means lacking courage. Esto no funciona en inglés o en español, que también funciona igual, donde una persona que le falta corazón es una persona que le falta valentía. So it's somewhere between the first one, the pethy, the open person, and the next one we're going to look at, fools. Somewhere in between is this person who lacks sense. Así que más o menos en medio de el petit, la persona que es abierta, y en medio de los necios, más o menos en el medio se encuentra esta persona que es falto de corazón o falto de juicio. But there's not a big difference between this person and number one, as we've already seen. Pero no hay mucha diferencia entre esta persona y el número 1, que es la persona que acabamos de ver. And by the way, this expression only occurs in Proverbs. Y por cierto, esta expresión solamente aparece en Proverbios. Okay, so we've seen these parallels already. Let's just put them up again. 7:7 we saw before. Así que ya hemos visto esta diapositiva. Vamos a pasar otra vez por ella. 9:4 and 9:6 we saw before, Habíamos visto ya el capítulo 7:7, el 9:4, el 9:6. and we'll see them again soon when Y Isaiah teaches us chapter 9. vamos a ver otra vez esto en la siguiente sesión cuando esté enseñando el capítulo 9. And also in verse 16, the inexperienced is parallel to the person who lacks sense. Y también el versículo 16, ¿verdad? El inexperto es paralelo a la persona falto de juicio. The senseless person is guilty of certain sins sometimes as well, either adultery or belittling other people, 6:32. La persona sin juicio a veces también es culpable de algunos pecados como adulterio o como desprecio hacia otras personas. Por ejemplo, el capítulo 6:32. El que comete adulterio es falto de juicio. El que lo hace se destruye a sí mismo. So not only is it wrong according to the Ten Commandments, but it's senseless to do it. It's silly to do it because you're going to destroy yourself. Así que cometer adulterio no solamente está mal porque lo dicen los 10 mandamientos, sino que también es realmente algo sin entendimiento, sin juicio hacerlo, porque te destruye a ti mismo. And then 11:12. Después tenemos 11:12. El falto de juicio desprecia a su prójimo, pero el entendido refrena su lengua. And also 15:21. Y también 15:21 que dice, al necio le divierte su falta de juicio, pero el entendido endereza sus propios pasos. In these last two cases, the person who lacks sense is contrasted with a man or a person of understanding. Y en estos dos últimos versículos, la persona falto de juicio es contrastada con una persona entendida. So one who commits adultery, one who belittles his neighbor, or one who is foolish, folly. Así que una persona que comete adulterio, una persona que desprecia a su prójimo o una persona necia. So it's another kind of label that the book of Proverbs puts on someone in order to discourage the people that they're teaching. Don't be like that person. Así que esta es otra de las formas en las que Proverbios etiqueta a este tipo de personas y trata de enseñar con estos ejemplos para que desmotive a la gente a querer ser como estas personas. Another kind of senseless person is a lazy person. Otro tipo de persona sin entendimiento o sin juicio es una persona perezosa. Oops, you can read these. En estos versículos habla de esto. El que labra
12:11. El que labra su tierra tendrá abundante comida, pero el que persigue lo vano carece de entendimiento. 17:16. ¿Cómo puede el necio adquirir sabiduría si tiene dinero pero no tiene entendimiento? 17:18. El hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su prójimo. Y 24:30. Pasé por la viña, por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. In 17:16, it's a little bit different in the Hebrew. Instead of lacking heart, it's no heart. En 17:16, la frase está un poco diferente en hebreo. En vez de decir falta de corazón, dice que no tiene corazón, But it has the same meaning. pero tiene el mismo significado. And what does 17:18 mean? ¿Y qué es lo que significa 17:18? It means if someone outside of your family, someone in your community, doesn't have to be right next door. Neighbor doesn't mean right next door in the same street. It means someone else in your community outside of your family. If they want to build a house, then they need to get a loan to pay for it. And they ask you, can you be security for me so that I can get this loan? Así que lo que este versículo significa es que, por ejemplo, cuando alguien o alguien fuera de tu casa, no necesariamente un vecino, alguien de tu comunidad, porque prójimo no siempre quiere decir vecino, puede ser cualquier persona que esté cerca, quiere comenzar a construir su casa y necesita aprender a hacerlo y te pide que salgas como de garante, como que, ¿sí? Fiador, ¿sí? Como que que salgas como de garante o de fiador para que él pueda sacar un préstamo. So that means if that other person doesn't pay, you, as the person who's given pledge, have to pay. Así que eso significa que si la otra persona no paga, tú tienes que pagar por salir de garante o de fiador. So that's why the book of Proverbs says if you do that, you are lacking sense. Por eso es que el libro de Proverbios dice, si haces esto, eres una persona sin entendimiento, sin You juicio. might think it's a kind thing to do for someone else, Capaz podemos pensar en otra forma más buena de hacerlo por otra persona. Perdón, capaz podemos pensar que eso es algo bueno de hacer por otra persona, the book of Proverbs says don't do it. Why? pero el libro de Proverbios dice no lo hagas. ¿Por qué? Because you are threatening your own household if you do that. Porque estás amenazando a tu propia familia si haces eso. So you have to put your own family first. Así que tenemos que poner nuestra propia familia primero. That's your responsibility. Esa es tu responsabilidad. There are other proverbs about that too. Anything that threatens the home Proverbs says don't do it. Hay otros proverbios también similares que hablan de esto. Cualquier cosa que amenace a la familia, Proverbios dice, no lo hagas. Obviously, adultery is one threat. Por supuesto, el adulterio es una amenaza, Laziness is another threat. la pereza es otra amenaza, And also giving pledge outside of the family is a threat to the home. y también salir de fiador o de garante a alguien que es fuera de la familia es una amenaza al hogar. Another kind of threat is quarreling or fighting within the household. Otro tipo de amenaza son las discusiones o las peleas dentro de la casa. In Proverbs 1 verse 8 following talks about don't follow those other people who say we're going to rob these people. En Proverbios 1:8 en adelante dice, no sigas a este tipo de personas que dicen voy a ir a robar a estas otras personas. So that's another threat to the home. Así que eso también es otra amenaza a la casa. And if you do any kind of threat to the home, you lack sense. Y si tú haces cualquier cosa que amenace a tu propia familia, tú eres una persona sin juicio. So why don't you want to be in this category? What are the consequences? Así que, ¿por qué nosotros no quisiéramos estar en esta categoría? ¿Cuáles son las consecuencias? Can you read the verse? Proverbios 10:13
En los labios del entendido hay sabiduría, pero en la espalda del falto de juicio solo garrotazos. 10:21. Los labios del justo orientan a muchos. Los necios mueren por falta de juicio. Okay, so punishment or even death can result. Así que castigo o incluso muerte pueden ser el resultado. Now we come to the third word or third category, that is the fool. Así que ahora ahora vamos a ver la tercera palabra o categoría, que es necio. There are actually three Hebrew words for fool, En realidad hay 3 palabras para necio, but English and Spanish don't distinguish between them because they're basically the same thing. pero el inglés y el español no distinguen entre estas palabras porque básicamente significan lo mismo. So we have Kasil, Evil, and Nabal. Así que tenemos Kesil, Evil y Nabal. And there's very little difference in meaning. Y realmente hay muy poca diferencia en significado. So we're categorizing these three Hebrew words into one category. Así que vamos a categorizar estas 3 palabras hebreas en una sola categoría. And this guy is much worse than the open person and much worse even than the person who lacks sense. Y este tipo de persona es peor que la persona abierta y incluso un poco peor que la persona falto de juicio. So he has gone so far down the road of folly that there's almost no hope for him. Así que este tipo de persona ha ido tan lejos ya en el camino de la necedad que casi ya no le queda esperanza. And by the way, 2 days ago, I mentioned that we need the book of Proverbs for our children because we need to teach them while they're young. And I also even said, once they reach the age of 14 or 15, it's too late. I want to put that in a wider context. Hace 2 días, por cierto, había dicho que es muy importante el libro de Proverbios enseñar a nuestros hijos desde que son pequeños y de que muchas veces cuando ellos ya tienen 14 o 15 es demasiado tarde. That's basically what the book of Proverbs teaches, but in the context of the New Testament as well, we know that God is full of grace and no one is gone far enough down that road to be outside of God's reach. He can still redeem them. Y queremos hablar de esto en un sentido más amplio de toda la Biblia. En el libro de Proverbios esto es lo que significa, pero en el Nuevo Testamento vemos que Dios, la gracia de Dios puede alcanzar a cualquiera, que nadie ha ido tan lejos como para que Dios no lo pueda redimir de vuelta. But it takes a miracle from God. So it's better to train your children not to go down that path. Pero eso amerita un milagro de parte de Dios. Así que es mejor entrenar a nuestros hijos desde pequeños para que no vayan por ese camino. The book of Proverbs says again and again, it causes you grief if your child or adult child goes down that path. Así que el libro de Proverbios constantemente nos dice, ¿verdad?, que es una tristeza, que causa tristeza realmente ver que tu hijo va por ese camino. Fools talk too much, or they talk out of place, or they speak nonsense. Los necios hablan demasiado o hablan fuera del lugar o dicen tonterías. Read the verses. 10:18, y el que propaga calumnias es un necio. 12:16, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. 12:23, el prudente no muestra lo que sabe, pero el corazón de los necios proclama su necedad. 13:16, el prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de su necedad. Y 15:2, la lengua de los sabios destila conocimiento, a la boca de los necios escupen necedades. Y muchos más. And fools don't listen to wisdom. So the book of Proverbs is not really for fools. Y los necios no escuchan a la sabiduría, así que el libro de Proverbios no es para los necios. Because the verses before chapter 1, verse 7 say, this is who the book of Proverbs is for. Porque But verse los, 7 says, but fools despise wisdom and instruction. porque los versículos antes de llegar a 1:7 mencionan, para este tipo de personas es el libro de Proverbios, pero en el versículo 7 dice, pero los necios desprecian la sabiduría. Otros versículos, pero el necio detesta alejarse del mal.
15:5, el necio desdeña la corrección de su padre. 17:10, la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Y el 18:2, al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. So even if you give 100 blows to a fool, still does no good. Así que incluso aunque castiguen 100 azotes, con 100 azotes al necio, aún así él no hace el bien. By contrast, in 1710a, we've got even a verbal rebuke will go deeper into a man of understanding. En contraste, una reprensión verbal realmente va a entrar dentro ¿cómo sería? Entrar profundamente dentro de la persona entendida. So that's why I say that if you've gone too far down that direction of foolishness, you're almost beyond hope. Por eso es que dije que si uno ya avanza demasiado en el camino de la necedad, casi ya se encuentra sin esperanza. There's another verse which we'll come to that says, he who is wise in his own eyes, there's more hope for a fool than for him. So that kind of implies that there's a little bit of hope still for a fool, Ujú. that you can be even worse than a fool. Hay un versículo que dice, ¿has visto a sabio en sus propios ojos o ante sus propios ojos? Hay incluso más esperanza para el necio. Eso nos dice que hay un poquito de esperanza para el necio. Okay, some characteristics of a fool. Características de un necio. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. So how do you spot a fool? Well, sometimes if he stays quiet, doesn't say anything, you might be fooled and you might think, oh, he's wise. He's sitting there looking very intelligent. Así que, ¿cómo detectamos a un necio? Si vemos a una persona sentada que no dice nada, nosotros de repente podríamos pensar, wow, esa persona es muy inteligente, muy sabia. But as soon as he opens his mouth, you can tell he's a fool. Pero tan pronto como abra la boca, vamos a detectar de que es un necio. So that's the best way to spot a fool is just by what he says. Así que esa es la mejor forma de detectar a un necio, ver qué es lo que dice. How do we deal with a fool? ¿Cómo lidiamos con un necio? Well, 26:4 says, don't answer a fool according to his folly. If you do, you might become like him yourself. El versículo 26:4 dice, no respondas al necio de acuerdo a su necedad. Si lo haces, tú mismo pasarás por necio. So in other words, how do you deal with a fool? Don't do anything. Don't even answer him back. En otras palabras, ¿cómo lidiamos con un necio? No hagas nada. No entables conversación con él. But the very next verse gives us the opposite advice. Pero el siguiente versículo nos da el mandato opuesto. It says, answer a fool. Do answer a fool according to his folly. If you don't, he'll become wise in his own eyes, which is even worse. Nos dice, responde al necio de acuerdo a su necedad, porque si no lo haces, él se convertirá en una persona que es sabio ante sus propios ojos. So how do you know which one to follow? Así que, ¿cómo sabemos cuál de los dos seguir? Do we follow verse 4 or do we follow verse 5? ¿Hacemos lo que dice el versículo 4 o el versículo 5? Wisdom is knowing which one to do. La sabiduría nos va a enseñar cuál de los dos It hacer. depends on the circumstances. Depende de las circunstancias. And it depends how far that fool has gone Y down the depende direction of de fool. cuán lejos esta persona, el necio, ya ha caminado el camino de la necedad. We have to assess, is he still going to listen? If he'll listen, we can maybe stop him from becoming wise in his own eyes, which is even further down the track. Tenemos que discernir si esa persona todavía está abierta a escuchar, podríamos salvarlo de que él vaya más allá del camino de la necedad. It also depends on how far you've gone down the track of wisdom. Y eso también depende de cuán lejos nosotros mismos hayamos caminado por el camino de la sabiduría. If you haven't gone very far in wisdom yet,
verse 4 is for you, lest you become like him yourself. Si todavía no hemos caminado demasiado lejos en la sabiduría, el versículo 4 es para nosotros. O tú mismo pasarás por un necio. And all of these other examples support verse 4, not verse 5. Y todos estos versículos apoyan más a lo que dice el versículo 4 antes que el versículo 5. Leave the presence of the fool. Mantente a distancia del necio. Do not speak into the ear of a fool. No hables a oídos del necio. If a wise man has an argument with a fool, there's no quiet. In other words, the implication is don't have an argument with a fool. Cuando el sabio entabla una contienda, un pleito contra el necio, él no deja de reírse o de burlarse. En otras palabras, no lo hagas, no entables una pelea con un necio. So some proverbs tell us explicitly don't do it, Así que algunos proverbios nos dicen explícitamente no lo hagas, like the first one and the second to last one. como el primero y el del tercero en adelante. But the last one doesn't say don't do it, but it implies that you should not. Perdón, como el primero y como el penúltimo decía. It just says, Pero el último nos dice que si lo hacemos, esto va a pasar. it just says if you try and have an argument with a fool, the fool will only rage and laugh, and there is no peace. You'll never hear the end of it. Le dice, si tratas de conversar, de hablar o de discutir con un necio, él no va a parar de burlarse, de mostrar insolencia, entonces no hay punto de hacerlo, no lo hagas. So that's good advice. Así que es un buen consejo. What is the fate of fools? ¿Cuál es el destino de los necios? One fate is disgrace, Un destino es deshonra, and that is highly significant in the biblical culture because honor and shame is very significant. y esto es muy significativo en la cultura bíblica, donde las cuestiones de honor y deshonra son muy importantes, muy significativas. Maybe it is for some of your cultures as well. Capaz esto también es muy significativo para la cultura de ustedes. In our culture, in my culture anyway, you can be disgraced for a little while, but it's not a stigma that lasts for a long time. En mi cultura, por lo menos en mi cultura, uno puede tener deshonra por un tiempo, pero no es algo que queda en el tiempo. But when it says here that the fools get disgrace, in Hebrew culture, that means he's not going to get rid of that label. Pero cuando dice que los necios merecen deshonra, en la cultura hebrea eso significa que él no se podrá quitar ese sobrenombre. So that's something you really want to avoid. Así que esto es realmente algo que quieren evitar. So chapter 10, verse 1 kind of implies disgrace, but it's not there explicitly. Así que el capítulo 10, versículo 1, en cierta forma implica la deshonra, aunque no lo dice literalmente. But in that culture of shame, honor, that is the meaning. Is a sorrow to his mother means she is grieving because the whole family is affected by the foolishness of the child. Pero en esa cultura de honor y vergüenza, en la cultura de honor y vergüenza, este es el significado. El hijo necio es la tristeza de su madre, es la causa de que ella esté triste, de que ella se lamente. Porque toda la familia queda afectada. Gracias, Raquel. There are some other negative consequences here. Perhaps you can read them. Aquí hay algunas otras consecuencias negativas. Por ejemplo, el de sabio corazón recibe los mandamientos, pero el necio y rezongón va camino al desastre. El sabio atesora conocimiento, pero la boca del necio es ruina cercana. Los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Y muchos más. Yeah, many more examples. So now we come to the next one, number 4. Así que ahora vamos a ver al siguiente, que es el número 4.
the person who's wise in his own eyes. La persona que es sabia ante sus propios ojos. And more than half of the occurrences are in Proverbs. Y más de la mitad de las apariciones están en Proverbios. Chapter 3, verse 7. Capítulo 3, 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. So here it's contrast with fear of the Lord. Aquí el contraste es con el temor del Señor. So a person who does not acknowledge God as the person who's all wise thinks he is wise in his own eyes. Así que una persona que no reconoce al Señor, que no le teme al Señor, es una persona que se cree sabia ante su propia opinión o ante sus propios ojos. We've already read 26:5 Ya leímos el 26.5 and 26:12. We can read that. y 26.12 dice, ¿has visto a un sabio en su propia opinión? Hay más esperanza para el necio que para él. So the person who's wise in his own eyes is even worse than a fool. Así que la persona que es sabia ante sus propios ojos es incluso peor que un necio. Why? Because he will not listen to wisdom. He already thinks he's wise. ¿Por qué? Porque él no va a escuchar la sabiduría. Él ya piensa que es sabio. And that's why it's opposite the fear of the Lord, because only the Lord can tell us what is wise. Y por eso es que este ítem es lo contrario al temor del Señor, porque solo el Señor nos puede decir lo que es sabio. I'm sure you can think of many people who are highly intelligent, and yet, because they're wise in their own eyes, they don't have the fear of the Lord, and they are actually foolish. Estoy seguro de que ustedes pueden pensar en muchas personas que son muy inteligentes, pero que no tienen temor del Señor, porque son personas que son sabias ante sus propios ojos. Entonces, aunque son muy inteligentes, en realidad son necios. In fact, the more intelligent a person is, the more likely he is to be wise in his own eyes. De hecho, mientras más inteligente sea una persona, más propensa es a ser sabia ante sus propios ojos. So the book of Proverbs is not talking about intelligence. It's talking about a moral decision. Are we going to go in the direction of God's wisdom, or are we going to reject that and go in the drift into the direction of foolishness? Así que el libro de Proverbios no habla tanto de inteligencia, sino más bien de las decisiones morales. ¿Vamos a decidir seguir el camino del temor del Señor o vamos a dejarnos llevar por el camino que lleva a la necedad? So if possible, try to avoid words like intelligent, unintelligent, clever, and yeah, those sort of words, because it's talking about morality. It's not talking about how intelligent you are. Do you mean for the word? For your translation, For try to wisdom, right? avoid Mhm. clever, intelligent for wisdom, Yeah. and unintelligent or simple as the opposite. Sí, y por esta razón, en nuestra traducción tratemos de evitar palabras como inteligente, astuto o cualquier otro sinónimo para la palabra sabio o sabiduría, y para lo contrario, no usar palabras como la persona que no es inteligente o ingenua. So a fool is a person who wants to make the wrong decisions. He chooses those ways. Así que un necio es una persona que quiere tomar la mala decisión. Él elige el mal camino. He's not necessarily stupid. Él no necesariamente es estúpido, I suppose he is stupid, pero supongo que sí es estúpido. but he's not necessarily unintelligent. No necesariamente. ¿Cómo? Ok. Sí, no necesariamente es un tonto entonces para esa, bueno, no sé cuál es la connotación de estúpido en México, pero si es una mala palabra, discúlpenme. Hermano, ¿tiene una pregunta? ¿Cómo debemos traducir cada término? Me gustaría tomar nota acerca de esto. Específicamente, ¿cuál? Lo que acabaron de decir. De No sabiduría. usen de Sí. So, he want de to sabiduría. hear again
What is your advice on how to translate wisdom, not using words as intelligent or clever? Well, I said try to avoid, so it might not be possible, but in English we can say wise as opposed to intelligent. Bueno, yo dije, traten de evitar esas palabras como inteligente, pero sé que muchas veces no se puede evitar. Por ejemplo, en inglés tenemos la palabra inteligente y tenemos la palabra sabiduría. Say the last part again. So in English we can say wise instead of intelligent. Y entonces nosotros en inglés podemos decir que una persona es sabia en lugar de inteligente. So a wise person is not just a knowledgeable person, he knows how to make the right decision. Así que una persona sabia no es una persona que tiene mucho conocimiento Sí. nada más, sino que él sabe tomar las decisiones correctas. So you may have to use a phrase. Así que capaz quieran usar una frase. Does that help? ¿Eso ayuda un poco? Ok. Okay. So, yeah, that's all right. One more example, 28:11. Un ejemplo más tenemos acá, 28:11. El rico es sabio ante sus propios ojos, pero el pobre e inteligente lo exhibe. So I said before, it's very easy for an intelligent person to become wise in his own eyes. It's also very easy for a rich person to become wise in his own eyes. Así que hace rato mencioné que es muy fácil para una persona inteligente convertirse en sabia ante sus propios ojos, pero también para una persona rica es fácil convertirse en sabio ante sus propios ojos. And then there's another word that only occurs twice, and that's right in his own eyes, which is very similar to wise in his own eyes. Y también está otra frase que solo aparece 2 veces en Proverbios, justo ante sus propios ojos, y que tiene un significado similar. I read? Read it. El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejo es sabio. Me faltó ahí terminar el versículo. El que escucha consejo es sabio. The other verse. Todo camino del hombre es recto a sus propios ojos, pero el Señor sondea los corazones. So the Lord weighs the heart. He weighs whether you're wise or foolish in your heart. Así que el Señor sondea, el Señor sopesa los corazones. Él analiza si hay necedad en nuestros corazones. The person himself cannot determine that. He thinks he's right. La persona por sí misma no puede determinar eso. Él piensa que está en lo correcto. Okay, finally we come to the last word, the scoffer. Así que llegamos finalmente a la última palabra, el Vamos. insolente. Almost all of the occurrences are in the book of Proverbs. Casi todas las apariciones en Proverbios. The same word or the same root, not let's, but malots, can be interpreter, envoy, or spokesman. En la misma raíz de esta palabra parecida o la raíz también puede traducirse como intérprete o portavoz. So you are an interpreter, you are clever with your words, you're clever with languages, but you're not a scoffer. Así como yo soy un intérprete ahora, soy un traductor, tengo inteligencia con mi idioma, pero no soy un insolente. But a scoffer is also clever with words, clever with language. Pero el insolente también es inteligente con su idioma, inteligente en palabras. And that's why he's dangerous, because he can very cleverly attack the truth and those who uphold the truth. Por eso es que es muy peligroso este tipo de personas, porque él astutamente puede atacar verbalmente a la verdad y a los que defienden esa verdad. He can be very persuasive, Puede ser muy persuasivo, so he can have a lot of influence puede tener mucha influencia, because he's so clever with words. porque es muy inteligente con sus palabras, muy astuto. So that's why he's much more dangerous than other kinds of fool. Por eso es que es más peligroso que los otros tipos de necio. But sometimes he's very similar to a fool, such as 13:1, a scoffer does not listen to rebuke,
we've already had that in relation to the fool. A veces es muy similar a un necio, como por ejemplo en 13:1, el insolente no escucha la reprensión, algo que ya vimos en las características del necio también. Maybe just read the other verses too. Otros versículos, el insolente busca sabiduría y no la halla, pero al entendido el conocimiento es cosa fácil. Al insolente no le gusta que lo reprendan, ni se junta con el sabio. Al que es burlón y soberbio, también se le llama insolente. So how do we deal with the scoffer? Así que, ¿cómo lidiamos con un burlón, con un insolente? He's further down than a fool, so it's always don't in this case. Sorry, He's further down the road than a fool, so there's no 26:5. There's no, well, okay, maybe you can in some circumstances. Every time we Sí. get the scoffer, don't try and deal with him. Don't Así try que to correct him. Así que el insolente está mucho más lejos que el necio en este camino de la necedad. Así que no hay esperanza, no hay 26:5 que decía, contesta al necio en algunas ocasiones. No lo hagas, no trates de hacer nada con este insolente. The only thing you can do is the last example, drive out a scoffer, get rid of it. Lo único que puedes hacer es el último ejemplo. Echa fuera al insolente, deshazte de él. But don't try and punish him or strike him or reprove him or correct him, because he's not going to listen to you anyway, and you'll only get more trouble. Pero no trates de castigarlo, no trates de discutir con él, de entablar conversación, porque él no te va a escuchar. Es una pérdida de tiempo. Why you don't want to be a scoffer? What are the consequences? ¿Por qué no quisiéramos ser un insolente? ¿Cuáles son las consecuencias? The punishment, Castigo. El castigo se dispuso para los insolentes y los azotes para la espalda de los necios. punish, but he still doesn't learn. 21:11. Castigo, pero aún no aprende. Cuando un insolente es castigado, el inexperto se vuelve sabio. Cuando se instruye a un sabio, adquiere conocimiento. And 24:9, he becomes an abomination to everybody, to all of mankind. Y en 24:9, él se convierte en una abominación para todo tipo de personas. El tramar necedad es pecado y el insolente es abominación para los hombres. And abomination in Hebrew is very strong word. Y abominación en hebreo es una palabra muy fuerte. It's like a stigma that you can't get rid of. Es como un estigma, un estatus. No podemos deshacernos de esa etiqueta. So those are the 5 kinds or levels of non-wise people in Proverbs. Así que estos son los 5 tipos de personas que carecen de sabiduría en Proverbios. From the least bad to the worst. Desde el menos peor hasta el más peor. No sé cómo. Any questions? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo? Vamos a ubicarnos en el número 1, digo, We need to para put ourselves ser los number 1, inexpertos. so we can be experts. So, But we don't want to stay there. We want to go in the direction of wisdom. Pero no queremos quedarnos ahí. Tenemos que irnos hacia el camino de la sabiduría. Así es. El Zoom no estoy viendo, así que si alguien tiene en el Zoom preguntas también puede activar su micrófono. Okay, so it's time for our break. Elizabeth has a question. Oh, sorry. Elizabeth, Sí, quisiera preguntar en la diapositiva como 3 por atrás del fin, hay algunos versículos que dice algo como cuando se castiga al insolente, el que es necio aprende, o algo así. Ajá, sí, por favor. Y dice, golpea al insolente y se hará prudente el inexperto. Sí. Entonces, esto está diciendo de que si uno responde negativamente a este insolente, tal vez ese insolente no se va a cambiar, pero el inexperto, va a ver ese ejemplo y cambiar.
So she's saying that perhaps the scoffer will not change if we strike him, if we react negative to him, Mm, but the simple, the inexpert person can Mhm. change. Yes, Sí, correct. correcto. Entonces se hace algún tipo de respuesta al insolente, no por causa del insolente, pero por los que vean. So we do answer the scoffer in some way, not because of him, but for the simple to learn. True. Así es, verdad. Also Ok, correct. sí, gracias. Está correcto, sí. Yes, we could say do there as well. So in other words, there might be some circumstances if the simple are listening as well, where you might like to punish the scoffer or put him down in some way. Así que podríamos decir también que hay que hacerlo, que hay algunas situaciones en las cuales podríamos poner en su lugar al insolente, pero para que el simple aprenda, ¿no? Gracias. Posiblemente es una imagen de cuando se disciplinaba a las personas que cometían algún error en las puertas de la ciudad y los que observaban podían aprender de ellos. That made mistake in the gates of the city. So the rest of the people can learn from that. Mhm, mhm. Yeah, gracias. Sí, sí mismo. Sí, en Deuteronomios habla mucho de eso, ¿no? De cómo las personas tenían que ser castigadas y eran llevadas a la entrada de la ciudad para ser castigadas. Entonces, esto podría ser una imagen de eso. Hay un comentario de Daniel. Ajá, gracias. Sí. Ay, no me sale el chat acá. Ya lo tengo. Ah. Debimos tener palabras diferentes para cada uno, o debemos tener palabras diferentes para cada uno de estos 5 y tener los diferentes términos claves por cada uno. So basically, Dan is asking if we need to have 5 different words and terms for this. No, not necessarily. And you might want to use a phrase if you want to distinguish between them. No necesariamente, pero si lo hacen, capaz quieran usar una frase para distinguir entre ellos. But according to how these 5 categories are used in the book of Proverbs, there is a clear distinction between the 5. And if you can do so in your language, that would be great. De acuerdo al uso de estas 5 palabras o frases en proverbios en hebreos, hay una clara distinción de cada una de estas palabras. Así que si pueden hacerlo en sus idiomas, sería excelente. Numbers 1 and 2, for instance, you could use the same word there. Por ejemplo, voy a mostrar acá, el número 1 y número 2, If you don't have, de repente se puede usar la misma palabra si es que more than one word. si es que no tienen 2 palabras. But if you have a phrase for number 2, different from number 1, that's even better. Pero si tienen una frase diferente para el número 2, que es diferente a la número 1, puede servir. And I No think sé para los demás, pero en chinanteco I don't know for the others. casi todos estos son en frases. A veces son como oraciones para explicar qué es cada uno. To explain each of them. yeah. Can, No tenemos palabras así. ¿Perdón? ¿Puedes dar algún ejemplo? Bueno, el número 1, tengo algo que dice Satasmuitatse. Literalmente dice persona que no tiene corazón. Es muy parecido al número 3 que mencionó, pero lo que quiere decir es que no tiene corazón, como no sabe qué camino seguir.
He doesn't- Entonces está en la encrucijada también. So, Okay. Y la segunda es persona que no comprende doesn't las palabras. words. Y el 3 tenemos persona necia. Full person. Ujú. Ujú. Y así. Something for 4 and 5? ¿Tienes algo para el número 4 y número 5? Sí, tengo, para el 4 tengo personas que piensan que saben mucho ellos mismos. Bueno, tengo 3 opciones ahí. Persona que Person, se hacen importante ellos mismos. O personas que piensan que hacen muy bien ellos mismos. they themselves do right. Mhm. Ajá. ¿Y para el 5? El 5 es los que se burlan de otros o los que se burlan de la verdad o de algún consejo. Of some good advice. Yeah, Ujú. that's helpful. Thanks. Sí, eso es de mucha ayuda. Muchas gracias. So you may be able to do something similar in your languages as well. Así que capaz podamos hacer algo similar en nuestros idiomas también. If you want Wilf to write them down, I'm sure he'll be happy. Si quieren que Will escriba ahí en el chat cada una de las formas, seguramente les va a hacer feliz. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? So it's time for our next break. Así que es tiempo de descanso. Volvemos. Una pregunta nada más, hermano. Sí. En cuanto a la sabiduría, se puede hacer lo mismo que se hizo con la necedad. Por ejemplo, habla del sabio, del entendido y algunos sinónimos en orden ascendente. No entendí la pregunta. En cuanto a la sabiduría, Ajá. se puede ver lo mismo que como en la necedad de lo menos a lo más o a lo peor. Kind of level as well of the wise person. No, I think they're much more synonymous. Wise, prudent, all of those words, understanding, a man of understanding, they're all very similar on the same level. No, yo creo que son más bien sinónimos de un mismo concepto, ¿verdad? Una persona sabia, prudente, entendida, pero que están al mismo nivel. Obviously, some people are wiser than others. Por supuesto, hay but in personas que terms of the son words, más sabias que otras, but in terms of the words, they all mean the same thing. pero en basically, términos whole range of wisdom. de las palabras, básicamente todas son similares o tienen un significado similar, están en el mismo rango de significado. Good question. Buena pregunta. It's a comment. Bueno, a la hora de estar traduciendo, So, we veo are translating. esto de sabiduría y de alguna manera pareciera que I see el that que es it's sabio está aquí looks y like- sus características es ser prudente, it looks like a we ver, have ¿y the qué person that otras is wise, palabras? and Es the inteligente, characteristics are that he is prudent, he is em, intelligent, ya no se me viene más entendido, entonces, the pero understanding. me ayuda a traducir pensando de que estas son sus características So de un it sabio. helps me to translate it, thinking that these are his characteristics. Yes. See. Sí. Okay, so let's take our break. Ok, Thank you. vamos a tomar el descanso. Muchas gracias.